Sí, profe. Sí, ya se ve. Perfecto. Platicábamos la sesión anterior justamente sobre las configuraciones emisor común, colector común. Si mal no recuerdo, terminamos de ver hasta emisor común, ¿verdad? Que sí. Hablamos de los modelos, los parámetros R, comenzamos, si mal no recuerdo, vimos, me parece, el análisis inicial, ¿verdad, muchachos? Sí, profe. Ok. Así no veo ninguno. ¿De qué se esconden, muchachos? ¿Vimos el ejemplo, muchachos? Sí, profe. Ok, perfecto. Pues resolvimos todo el ejemplo, si mal no recuerdo, ¿verdad? No, creo que el circuito anterior no lo vimos, profe. Ajá, ¿Hasta sí, dónde vimos el llegamos primero. entonces, de favor? Hasta ahí. Es hasta ahí. O sea, empezábamos el ejemplo. Bueno, el ejemplo sí no lo explicó, pero nada más hasta ahí llegamos. No vimos lo demás. No, pero me refiero, o sea, vimos esto y la resolución es lo que no me acuerdo. Creo que la resolución no, profe. No, la resolución no. No, o sea, nomás mencionamos al circuito, lo dibujamos como, bueno, lo presentamos como tal, pero no lo resolvimos. Ujú. Sí, Ok, nada más lo mencionó. ok, perfectísimo. Bueno, entonces vamos a resolverlo con lo previo que nosotros comentamos de los parámetros R para nuestro análisis en baja frecuencia de este circuito. ¿De acuerdo? O sea, toda vez lo primero que siempre tendremos que hacer es justamente determinar todo lo que son el análisis en CD. Siempre primero el análisis en CD, para de ahí, como lo sabemos nosotros, ahora poder establecer los valores de lo que son los capacitores, ganancia, etcétera, etcétera, de nuestro circuito. ¿De hecho? Obviamente, quiero aclarar que aquí no hay valores numéricos como tal, sino más bien lo que son la representación de los componentes para que veamos el establecimiento de las ecuaciones. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Bueno, aquí tenemos, bueno, lo que tendremos que hacer forzosamente es, primeramente, como ya nosotros hicimos el análisis en CD de nuestro circuito, que es el circuito de polarización de voltaje, lo que vamos a hacer ahora es analizarlo directamente en alterna. Para tal propósito, sí me atrevo a decir que ya pasamos a lo que es el análisis en alterna y por supuesto que vamos a considerar la teoría de circuitos. Para tal evento sabemos que lo que son las fuentes de directa se pasivan a tierra y por tanto tendremos RB1 conectado a tierra, RC conectado a tierra. Los capacitores en alterna se comportan como un cortocircuito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer el diseño de tal manera que nuestra reactancia en cada capacitor se haga cero a la frecuencia de corte inferior de nuestro circuito amplificador en alterna. Entonces, Cin, perdón, será un corto. Entonces, la señal de entrada directamente la acoplaremos a la base. ¿Yo? El colector del transistor quedará conectado directamente a la carga porque nuestro capacitor de salida tendrá una reactancia cero también. En el caso del capacitor de acoplamiento del emisor, al hacer su reactancia cero, nuestro emisor queda conectado directamente a tierra y por tanto la resistencia RE de polarización no se tomará en consideración. ¿Ok? Bueno, entonces, dicho esto, aquí redibujamos al circuito. Recordemos que a la entrada tendremos la fuente de señal
con su resistor en serie, que representa la impedancia de nuestro circuito a amplificar, ¿sí? Este circuito a amplificar puede ser un micrófono, ¿sí? Que como mencionabas, creo haberlo mencionado, a lo mejor no fue a usted, sino a otro grupo, esta fuente de señal puede ser un micrófono. Sabemos que el micrófono nos entregará un voltaje pequeñísimo alterno a su salida, pero también tiene una impedancia. Esa impedancia la vamos a representar como RS. Si fuese un, ¿cómo se llama? Si fuese el celular, por ejemplo, nuestro celular igual en la toma de audífonos, ¿verdad? Tiene una salida de voltaje que nosotros podemos controlar con el control de volumen del celular. Sin embargo, también tiene una impedancia interna nuestro celular y esa impedancia sería la que colocaríamos aquí. Si fuera un MP3, sería exactamente lo mismo y cualquier situación que nosotros vayamos a amplificar tiene, por supuesto, un voltaje y tiene una impedancia de entrada, una impedancia de salida. Esta impedancia, ¿verdad? Aquí está representada como RS, o sea, la resistencia. Yo le puse RS de resistencia de la señal de la fuente de señal, ¿sí? Y esta alternancia, esta fuente que se ve aquí de alterna, pues es el voltaje de la señal que nosotros vamos a amplificar. Es decir, tanto RS como BS representan a la fuente de señal. Toda vez que mencionamos lo de las alternancias, el análisis en alterna, al poner BCC a tierra, RB1 queda a tierra, que es lo que vemos aquí. RB2 ya va conectada directamente a la referencia de tierra. ¿Sí? Aquí está. Como BCC es tierra, RC va acoplada directamente a tierra también. Aquí la tenemos. Y por el capacitor de puenteo del emisor, pues queda el emisor directamente a tierra también. O sea, se cumple lo que nosotros aprendimos en teoría de los circuitos. O sea, aquí está nuestro análisis. Ahora, nosotros para saber cuál es el voltaje de la señal en la base, evidentemente tendremos que calcularlo, ¿sí? Si nos damos cuenta, tenemos aquí un circuito de entrada, ¿okay? Que forma un divisor con la RS de la señal. Nosotros calcularíamos, o más bien vamos a calcular el voltaje de base en alterna por medio de un divisor de voltaje, efectivamente. Cabe aclarar que el voltaje en la base será considerado en minúsculas, ¿sí? Toda vez que lo que esté en minúsculas, recordemos que es en alterna, ¿hecho? Y bueno, para poder hacer el cálculo, sí, que aquí está del voltaje de la base en alterna, será igual al voltaje de la señal por el divisor de voltaje. El divisor de voltaje mencionamos que es la resistencia de entrada del circuito, ¿sí? Y aquí tenemos la RS, ¿sí? Porque esto forma un divisor de voltaje. Lo importante es saber quién forma la resistencia de entrada total de mi circuito. Bueno, veremos que es RB1 en paralelo con RB2, en paralelo con la resistencia de entrada de la base. O sea, todo esto tenemos, por supuesto, que considerarlo. O sea, a simple vista uno pensaría, bueno, el paralelo de RB1 y RB2, pero no solo son estos dos elementos. Aquí, como ya le estamos aplicando señal, tenemos que considerar la resistencia de entrada de la base de nuestro transistor. Entonces, el paralelo de los tres me da la resistencia de entrada total y ya con este determino en el divisor de voltaje formado con RS el voltaje real que tengo de la señal en la base. ¿Ok? Es de esperar, por supuesto, ¿sí? Que la resistencia de la señal idealmente sea tan pequeña que prácticamente el voltaje de la señal lo tenga yo presente en la base del transistor para ser amplificado. Y repito, es por medio de estas ecuaciones que tenemos aquí. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, muchachos, por favor? Profe, Sí, RS nos lo van a dar, ¿verdad? sí. De hecho, Ok. incluso vamos a pensar que no lo tuviera. Vamos a pensar que a usted le dicen, ingeniero, diseñese un amplificador para un micrófono, que es lo más sencillo. Ok, usted tiene el micrófono y qué es lo que usted va a hacer, tiene que caracterizarlo. De hecho, como parte de las labores del ingeniero cuando hace un diseño,
es caracterizar algunos transductores, algunos sensores, etc. En este caso el micrófono es un transductor. Tendríamos que nosotros caracterizarlo. ¿A qué se refiere la caracterización? Tomar o hacer las pruebas necesarias para conocer justamente su impedancia como el voltaje promedio que nos entrega el micrófono al estar funcionando. No es de tomar el micrófono y bueno, estoy probando, estoy viendo en el osciloscopio. No, se hace con un barrido de frecuencias. Obviamente esto lo van a aprender más adelante cuando se vea justamente, propiamente los que van hacia electrónica, van a llevar una materia que se llama instrumentación. En esta materia de instrumentación les van a explicar los procedimientos para caracterizar todo lo necesario, tomar sus datos importantes y poderlos utilizar en los diseños. Claro, eso es cuando uno no tiene toda la información. Yo soy de los que, independientemente que tenga la hoja de especificaciones del micrófono de nuestro ejemplo, a mí me gusta caracterizar con el generador, hacer un barrido de frecuencias, etcétera, y con el osciloscopio y ver la respuesta del micrófono o del sensor que uno llegue a utilizar. O sea, este resistor RS, señor Díaz, no solo es de que nosotros lo encontremos, sino que también nosotros podemos caracterizarlo para utilizar esa información. En muchos casos, si usted tiene el sensor en cuestión, el transductor, puede consultar la hoja de especificaciones y ahí viene normalmente el valor promedio de su resistencia interna. ¿Sí queda resuelta esa duda? Sí, profe. Gracias. Excelente. Bueno, entonces, dicho esto, bueno, vamos a calcular, lo único que nos falta determinar es la resistencia de entrada de la base. Para determinar la resistencia de entrada de la base, tendremos que utilizar nuestro parámetro R precisamente. Aquí lo que vamos a hacer es, yo voy a sustituir al transistor por su equivalente de parámetros resistivos. Este equivalente de sus parámetros resistivos, pues como ya lo conocemos, pues es la base directamente hacia la unión, de la unión hacia tierra la resistencia interna del emisor y la fuente de corriente de la unión hacia el colector, o sea, lo que va aquí. Notaremos, evidentemente, ¿verdad?, que el parámetro importante es la resistencia interna del emisor y aquí tenemos a la izquierda el valor del voltaje de base real que le llegaría a la base. ¿Hecho? Bueno, con esto vamos a calcular la resistencia entrada de base. La resistencia entrada de base pues, será evidentemente el voltaje de base entre la corriente de base. ¿Sí? O sea, la corriente, digo, el voltaje de base entre la corriente de base, que es lo que tenemos aquí. Voltaje de entrada entre la corriente de entrada en alterna, muchachos. Por favor, esto es importantísimo, en alterna. Y nosotros veamos, internamente en el transistor, el voltaje en la base, es decir, medido de la base a tierra, es la corriente que fluye aquí, en el emisor, por el resistor interno del emisor. ¿De acuerdo? Repito, corriente aquí en el resistor emisor por el valor del resistor del emisor. ¿Sí? Eso es mi voltaje de entrada internamente en el transistor. ¿Sí? ¿Y quién es la corriente de base? Bueno, pues la corriente de base yo de aquí la voy a tomar. Tengo que la IC es igual, ¿verdad?, a beta de CA por IB. Entonces despejo la IB, me quedará IC entre la beta de CA. Pero recordemos, internamente, ¿sí?, aquí vemos que es la misma rama, la IE que está fluyendo en el resistor interno del emisor es equivalente a la corriente IC. Entonces yo reemplazaría la IC por una IE y me queda como aquí lo tengo. IB es igual a IE entre la beta de CA. Estos dos cálculos yo ya los sustituyo en la fórmula de la resistencia de entrada de base y me quedará IE por la resistencia interna entre IE entre beta SA. Obviamente se cancelan las IEs y me queda que la resistencia de entrada de base para el emisor común es la resistencia interna del emisor por la beta de SA. Recordemos que la beta de SA viene en las hojas de especificaciones, ¿de acuerdo? Para que ya no se nos olvide, esa beta de CA es la HFE en minúsculas para nuestro circuito, ¿de acuerdo, muchachos? Y repito, la resistencia interna del emisor es la que nosotros calculamos con la fórmula que se dedujo hace una clase, más o menos un par de clases,
que corresponde a 25.1417 milivolts entre la corriente IEQ del análisis de CD. Sí la recuerdan, ¿verdad? Sí, profe. Hecho. Bueno, toda vez que tenemos esto, bueno, también podemos calcular sin dificultades la resistencia de salida. La resistencia de salida de nuestro circuito, si nos damos cuenta, ¿verdad? Pues, ¿qué cosa es? La resistencia del colector. O sea, lo que ve propiamente la carga es la resistencia de polarización del colector. Eso es lo que está viendo justamente nuestra carga en el momento en que está operando nuestro circuito amplificador. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, por eso aquí lo estamos poniendo. La resistencia de salida del emisor común es aproximadamente el valor de la resistencia de polarización del colector. ¿Hecho? Ahora, la ganancia en voltaje del amplificador emisor común. Nosotros sabemos que la función de transferencia pues siempre la asociamos del voltaje de salida entre el voltaje de entrada y es exactamente lo que vamos a hacer, pero en alterna, ¿sí? Voltaje de salida entre voltaje de entrada, que corresponde al voltaje en el colector en alterna entre el voltaje de base en alterna, ¿sí? Nosotros sabemos, viendo el circuito que tenemos aquí, ¿sí?, de parámetros resistivos, entre el colector y tierra yo tengo la resistencia de polarización del colector. Obviamente el voltaje del colector a tierra será el voltaje en los extremos del resistor de polarización, el cual será RC por IC, que es lo mismo que la IE que tenemos acá, ¿de acuerdo? Repito, el voltaje de salida es IE por la resistencia de polarización del colector, ¿hecho? Y lo vamos a ver. IE por la resistencia del colector. Y como lo vimos hace rato, el voltaje en la base es la IE, la RE interna del emisor. Hacemos el cociente, se elimina la IE y nos queda que la ganancia o función de transferencia por el emisor común es el valor de la resistencia de polarización del colector entre la resistencia interna del emisor, ¿sí? Obviamente, démonos cuenta que el valor de la resistencia de polarización del colector, pues prácticamente nosotros la vamos a, pues me atrevo a decir, a calcular. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a desear una ganancia determinada para cierta aplicación. Puede ser 100, 200, 1000, la cantidad que fuere. Obviamente, esta cantidad, ¿verdad?, la vamos a multiplicar por la resistencia interna del emisor. ¿Hecho? Este valor, al ser multiplicado, se darán cuenta, me va a dar la RC, que yo tengo que colocar en mi circuito para que yo tenga la ganancia que yo quiero. Así de sencillo. RC está involucrada directamente con la ganancia que se desea en el circuito. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí se entendió? Sí, profe. Ok, ahora, nosotros normalmente le vamos a poner a la salida de mi circuito una carga, RL. Esa RL puede ser otro circuito transistorizado. Así como aquí nosotros calculamos la resistencia de entrada total de este circuito, vamos a suponer que tenemos a la salida otro amplificador igual, emisor común. O sea, están los dos conectados en cascada. Bueno, yo calcularía la resistencia de entrada total del segundo circuito, el cual representa la resistencia de carga del primer amplificador. ¿Sí me expliqué, muchachos? O sea, lo vamos a resolver de derecha a izquierda. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Hecho, fantástico. Es como Entonces, lo estábamos viendo los acoplamientos, ¿no? exactamente como los acoplamientos, Esteban, exactamente. Entonces, tendríamos que resolver primero el de la derecha para que su resistencia de entrada total represente a la resistencia de carga del primer circuito, el de la izquierda, precisamente. Con esto, obviamente, yo me voy a dar cuenta que la resistencia de carga, al momento en que haga el análisis en alterna,
la resistencia de carga quedaría en paralelo con RC. Sí se nota, ¿verdad? O sea, aquí, como el capacitor se hace cero, la resistencia de carga queda del colector a tierra. Y por pasivar la fuente, RC queda del colector a tierra. Entonces, las dos quedan en paralelo. Entonces yo tendría que sacar un equivalente, una resistencia equivalente de RC con la resistencia de carga. A esa nueva resistencia equivalente le vamos a llamar RC', ¿de acuerdo? Y yo la debo de tener en consideración para el cálculo de mi ganancia. ¿Sí? Es lo que viene exactamente en el párrafo de aquí abajo. Se fijan aquí ya la ganancia, considerando la carga, es la RC', que corresponde al paralelo de la resistencia de polarización del colector con la resistencia de carga que tiene el circuito, entre la resistencia interna del emisor. Recordemos que para que no se pierda la ganancia, hay que aplicar un criterio que aprendieron ustedes allá en mediciones, ¿sí? En mediciones, para todo lo que son fuentes de voltaje, etcétera, ustedes aprendieron justamente que lo que es la resistencia de carga tiene que ser 100 veces superior a la resistencia previa. En este caso, para nuestro circuito amplificador, para que yo no pierda la ganancia, vamos a suponer que tenemos una ganancia de 1000, por decir una cantidad. Y el resistor seleccionado de polarizar el colector es de 10,000 ohms. Es un suponer. Para que yo no tenga pérdidas a la hora en que yo le ponga la carga, debo considerar que la carga debe ser 100 veces mayor que la resistencia del colector. Es decir, 10,000 por 100 son 1,000,000. O sea, mi resistencia de carga tendrá que ser de 1 megohm para que a la hora en que haga el paralelo siga quedando 10,000 y la ganancia quede exactamente inamovible y yo no tenga ninguna pérdida. ¿Me expliqué, muchachos? Entonces, en este caso, si pusiéramos en paralelo, bueno, así continuo en varios circuitos de transistores, ¿tienen que ir aumentando la resistencia de cada uno de ellos? ¿Se va a No. ser superior al anterior? ¿O? Sí, tiene usted que hacer el diseño de tal manera que se logre que la resistencia de carga sea 100 veces mayor que la etapa previa, para que no haya ninguna pérdida en la ganancia. Vamos a suponer un ejemplo, netamente un ejemplo. De los circuitos que vimos, me parece que en uno encontramos una ganancia de 300, no me acuerdo, recuérdenme. Me lo imaginé, no creo. No, creo que no. No, a ver. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir uno de los circuitos anteriores. Este. Vamos a abrir este. Este. Aquí viene el ejemplo. Este es un ejemplo. Vamos a calcular rápidamente, ¿verdad?, la resistencia interna del emisor. Como viene resuelto el ejercicio, dividamos 25.1417 milivolts entre 2.5356 miliamperes, por favor. ¿25 milivolts entre cuánto, perdón? No. 25.1417 milivolts Ok, entre la IEQ que tengo aquí al frente. ok. Perdón. Me dio 9.9154. A mí ¿Seguro? 10.04.
A mí 10.0474. A mí también me marcó 10. A mí me marcó 9.91. Ok, a ver, revisen los que no les dio exactamente lo mismo, por favor. A lo mejor son el número de decimales, pero vamos a dejarlo, ¿les parece bien redondeado rápidamente en 10? Sí. Hecho. Bueno, dicho esto, ¿verdad? 10 ohms es el valor de la resistencia interna del emisor para este circuito que acabamos de ver. ¿Hecho? Vamos a calcular su ganancia sin la carga. Aquí dice 3600 ohms. Entonces, siguiendo la secuencia de mi ecuación, ¿sí? Vamos a dividir 3600 entre 10. Falta la vista, ¿no? 360. Esto quiere 160. decir, perfecto, esto quiere decir que este transistor, este circuito, perdón, tiene una ganancia de 360. Si nosotros le aplicamos a la entrada una señal de 50 milivolts, ¿cuál será el voltaje de salida? Multipliquen 50 milivolts por 360. $18 me dio. ¿18 Sí, 18. Sí. grados? Sí. Ok. Sí. Sí. Esto quiere decir que la señal creció de 50 milivolts a 18 volts pico a pico. Vaya. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Y por supuesto, ya está en el límite de la fuente de alimentación. Para que no tuviera ya ningún problema, tendría que subirle la fuente a unos 20 volts. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? O sea, aquí lo importante es, ya vimos que nuestro amplificador tiene una ganancia de 360. Si yo le aplico una señal de 50 milivolts, estaría alcanzando el límite de la fuente de alimentación. Entonces me conviene meterle señales menores a 50 milivolts. ¿Sí me explico eso? Sí. Hecho. Ahora bien, vamos a suponer que ya le vamos a poner la carga. La carga tendrá que ser, evidentemente, 100 veces mayor que la resistencia de polarización. En este caso, si la resistencia de polarización del colector es 3600, tiene que ser 100 veces mayor. ¿Cuánto es 3600 por 100? 360,000. 360,000. Perfecto, entonces hagan el paralelo de 360,000 con 3600, por favor. .28 miliohms. Ah, chis, no puede ser, señor. 3,564. No, ya me fijé en que me equivoqué, Ok. Ese 3564, ahora divídalo Sí. entre 10, que es la resistencia interna del emisor. 356. Si se fijan, Sí. la ganancia sin carga y con la carga quedó prácticamente igual. ¿Se dan cuenta de eso? Sí, Sí. profe. Entonces, aquí es donde se cumple ese criterio, precisamente importante en fuentes de voltaje, en donde yo, para evitar una pérdida, siempre mi carga tiene que ser 100 veces mayor que la resistencia de salida del circuito que estoy analizando. Para que yo Y no en tenga... paralelo, ¿no? Exacto, o sea, en paralelo. Pero aquí el detalle es el siguiente, Esteban. Viendo el circuito. Ahorita lo estamos haciendo, digamos, al revés. ¿Ok? O sea, nosotros, para que no perdamos la ganancia, tendremos que poner una carga 100 veces mayor que la resistencia de polarización. Cuando lo hacemos al revés, nosotros tenemos la resistencia de carga, que probablemente nos arroje 400,000, por decir una cantidad.
Con esto sabemos que tiene que ser la resistencia en paralelo 100 veces menor. Entonces yo tendría que seleccionar la resistencia por acción del colector en 4000 ohms. ¿Sí me expliqué más o menos cómo es la secuencia? Sí, en vez Hecho. de multiplicar, nada más sería dividir porque vamos de atrás hacia adelante, ¿no? Es correcto, es correcto. Y de esta manera ya nosotros tenemos la función de transferencia. ¿Qué es esto? La ganancia en voltaje de mi amplificador, que para el circuito que analizamos de los ejercicios de las lecciones anteriores, pues tiene una ganancia de 360. Esa ganancia de 360, nosotros la vamos a proponer en su momento. Quiero una ganancia de 500 o de 10 o de 100 o de 1000, etcétera. Y con eso despejamos para obtener el valor del resistor de polarización del colector. ¿Se entendió, muchachos? Y entonces el siguiente que conectaríamos tendría que ser tal cual igual mayor a esta que tuvimos, ¿no? ¿Cómo no entendí eso ya? Ah, sí. La resistencia debe de ser de 3564 o más, ¿no? A la salida. La resistencia de polarización, 3500 o 3600. La de carga, 100 veces más. Sí, pues. Y si conecto entonces hay otro circuito igual a ese, tiene que ser entonces 100 veces más a esa de carga, esa última que obtuvo. Así es, así es. Si no lo hacemos así, se me cae la ganancia. Vamos a pensar que aquí la resistencia de carga no son los 360,000, fueran 100,000. ¿Hecho? Haga el Sí, paralelo de 100,000 con 3600. este, Me dio 3474. 3,474. Ujú. sí, Ok, cuando lo dividimos con la resistencia interna del emisor, que es 10, me queda una ganancia de 340. sí. Todavía, Sí. todavía, ¿sí? Vámonos más abajo, ¿sí? Vamos a pensar que la resistencia de carga ahora es de 50,000 ohms. Haga el paralelo de 50,000 con 3600. 3358. Con 50K, Sí, ok, Sí, hágalo, redúzcalo más. Vamos a pensar que fuera 3600, la resistencia de carga fueran 10,000 ohms. 2600 más o menos. 260. No, 2600. 2647. ah, sí, O sea, la ganancia caería, 2647. caería a menos de 260 ohms. O sea, ya perdí 100 de ganancia. ¿Sí se entiende eso? Ujú. ¿Sí me explico, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. ¿Preguntas o duditas hasta aquí? No, ninguna. Profe, ¿Perdón? sí, los 360 los usamos como ejemplo, ¿verdad? No es como un valor fijo de ganancia. No. Es un ejemplo, es un Ah, ejemplo. ok. Sí, es un ejemplo. Entonces, Y eso bueno, no. surge, Ujú. esto surge de este ejercicio. Ah, ok, sí, sí. Cuando nosotros ya tengamos que hacer un diseño, nosotros vamos a proponer la ganancia que necesitamos. Aquí fue 360, pero a lo mejor usted necesita una ganancia de, no sé si me ocurre pensar de 500, o a lo mejor nada más de 200, o a lo mejor una ganancia de 50, depende de lo que usted va a amplificar. Esa ganancia usted la va a proponer. Ah, ok, profe. Sí. Gracias. No de nada. Ok.
Ahora, vamos a ver la ganancia en corriente. De hecho, sabemos, evidentemente, que igual la ganancia en corriente en mi emisor común será la corriente de salida entre la corriente de entrada. De hecho, la corriente de salida, por supuesto, es la corriente que me entregará el colector ya amplificando la señal. Y la corriente de entrada, pues es la corriente de la fuente de señal. De hecho, por eso aquí está IS. Es de esperar que la corriente de la fuente de señal es muy pequeña comparada con la corriente del colector que me va a entregar el circuito. Recordemos que la corriente colector tiene que ver también con la beta de mi transistor. Entonces, obviamente ahí logramos un incremento considerable de la corriente. ¿Hecho? Ahora, para calcular la corriente de la señal, tenemos esta fórmula que aquí les estoy presentando. Y de todo el análisis matemático sabemos que la corriente de la señal es igual al voltaje de la señal entre la suma de la resistencia del elemento que vamos a amplificar, o sea, por ejemplo, la resistencia del micrófono, más la resistencia de entrada total del circuito. Va a ser pequeñita. Si nos damos cuenta, va a ser una resistencia una corriente, perdón, muy pequeñita a la entrada. ¿Sí se entendió, muchachos? Sí, profe. Hecho. Bueno, de esta manera nosotros ya podemos determinar sin dificultad para un circuito su ganancia en voltaje y su ganancia en corriente. Emisor común, recordémoslo, emisor común que tiene ambas ganancias, ganancia de tensión y ganancia de corriente. ¿Hecho? Ahora, otro dato importante en nuestro circuito que acabamos de analizar, ¿Cómo determino los capacitores de acoplamiento? ¿Sí? Bueno, los capacitores de acoplamiento, como ya mencionamos, también son conocidos como capacitores de paso. ¿Por qué? Porque permiten el paso, ¿verdad?, de la señal de entrada hacia la base y del colector hacia la salida. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Entiende eso? Sí, profe. Hecho. Ahora, Sí, profe. ¿cómo lo vamos a calcular? Muy fácil, muchachos. ¿Ok? Sabemos que nuestro voltaje en la base de señal, como lo vimos hace ratito, lo calculamos por medio del divisor de voltaje. Si somos muy estrictos, habrá que considerar la reactancia del capacitor. Que si ustedes se fijan, si yo omito la reactancia, pues la resistencia de entrada, ¿verdad? La resistencia interna del emisor más la resistencia de entrada total, que es el divisor de voltaje que nosotros determinamos hace ratito. ¿Hecho? Bueno, este es nuestro circuito, ¿ok? El que tenemos hace ratito, en alterna, bueno, nuestro capacitor de emisor, ¿ok? Lo que hace es aterrizar el transistor y lo que es la resistencia interna de base en paralelo con RB1 y RB2 me da la resistencia de entrada total. Si nos damos cuenta, mi condensador de entrada está formando un circuito resonante con la resistencia de entrada total. ¿Hecho? Y nosotros aprendimos que todo circuito RC tiene una frecuencia de corte. En nuestro caso particular, mencionamos que la frecuencia de corte inferior de nuestro amplificador en alterna lo determinan los capacitores. En este caso, nosotros como vamos a proponer como diseñadores la frecuencia de corte inferior, lo que voy a utilizar es despejar el valor del capacitor de mi fórmula que nosotros utilizamos para los circuitos resonantes. La ecuación que siempre utilizamos es esta de aquí, muchachos, la de frecuencia de corte inferior igual a 1 en 2pi RC, siendo R la resistencia de entrada total y C, el capacitor de entrada. Como la frecuencia de corte nosotros la vamos a proponer y la resistencia de entrada total la vamos a calcular del transistor, pues despejamos Cin, y al despejar Cin ya tengo cómo calcular el capacitor de paso o de acoplamiento de la entrada de mi circuito amplificador, que en este caso será 1 en 2pi, la frecuencia de corte inferior, por la resistencia de entrada total. Así de fácil se calcula el valor del capacitor. ¿De acuerdo?
Sí, profe. Sí. La frecuencia va a tener un valor constante, ¿verdad? ¿Perdón? La frecuencia es de valor constante, ¿verdad? Sí, la frecuencia de corte inferior es constante. Recordemos que la respuesta alterna tenemos justamente la frecuencia de corte inferior, luego la ganancia plana, ¿sí? O estable en las frecuencias intermedias, y luego la frecuencia de corte superior, que me la da el mismo transistor. Entonces, la frecuencia de corte inferior es la que nosotros siempre vamos a proponer para que a partir de esa yo tenga la máxima ganancia en mi circuito amplificador. ¿De acuerdo? Ok, profe. Ahorita se nos corta, volvemos a entrar de favor. Y bueno, ya tenemos el valor del capacitor. ¿De acuerdo? También tenemos que calcular su voltaje de trabajo. Si vemos el circuito, voy a subir. No es cierto, hay que subirse, mentira. ¿Sí? Y lo tenemos el circuito. Aquí, evidentemente, mi señal de entrada, yo la pasivo, la aterrizo a tierra, y el voltaje que recibirá el condensador en sus extremos será el de la base en polarización, mucho ojo, ¿ok? Su voltaje de trabajo será el de la base en directa. Por lo tanto, el voltaje en el capacitor será 2 veces el voltaje en directa de la base. Vamos a suponer que el voltaje de la base son 5 volts, por decir algo, por 2, 10 volts. Entonces, yo compraría el capacitor de tantos farads, o microfarads, o nanofarads, lo que me arroje el cálculo, a tantos volts. Y estos volts los determinamos con la formulita de 2 veces el voltaje de polarización de la base. ¿Hasta ahí se entendió, muchachos? Profe, si el valor que obtuvimos en el cálculo del capacitor no es comercial, nos vamos al inmediato superior, ¿no? O al Sí. superior. Piense usted lo siguiente. Si yo me voy al superior, ¿qué pasa con la frecuencia de corte inferior? ¿Se corre hacia la derecha o se corre hacia la izquierda? A la derecha. Si es más grande el capacitor. No, si es más grande se recorre a la izquierda. Exactamente. Entonces, aquí es donde usted tiene que evaluar lo que le conviene. Si que se corra ligeramente a la izquierda o se corra ligeramente a la derecha. Eso lo tiene usted que evaluar. ¿Y en qué beneficiaría una de otra? No, eso usted como diseñador lo va a determinar. ¿Qué le conviene? Si que mi circuito empiece a amplificar de una frecuencia platicando, decíamos, nosotros tenemos que decidir si me conviene que la frecuencia, perdón, la frecuencia de corte inferior se corra a la izquierda o se corra a la derecha. Eso lo decide directamente el diseñador. O sea, no puedo yo decirles siempre corren hacia la derecha o siempre corre hacia la izquierda. Usted lo va a decidir, señor, de acuerdo a la conveniencia de su diseño. Si no le afecta que se corra a la izquierda, entonces puede usted sin problemas, evidentemente, ponerle inmediato hacia arriba al condensador. Si sí le afectaría, entonces se iría usted a un valor hacia abajo, para que se corra ligeramente a la derecha de la frecuencia de corte inferior. Pero eso lo decide usted como diseñador, definitivamente. ¿De acuerdo, señor? Sí, profesor, gracias. Una pregunta, profesor. Dígame. ¿Y no podríamos hacer como un tipo arreglo para aproximarnos a la capacitancia, con el número de la capacitancia? No es conveniente hacer arreglos en este sentido, señor. O sea, se hacen arreglos, y digo, yo sé que ustedes saben hacer serie, paralelo, estrella, mixto, todo lo que ustedes quieran, pueden hacerlo, ¿sí? Sin embargo, en esta clase de diseños no se suelen hacer arreglos. De hecho, hay pues me atrevo a decir, una tabla de valores que les permiten a ustedes buscar prácticamente el más cercano al calculado, ¿sí? Obviamente yo sé que conocen la mayoría de ustedes valores netamente comerciales de los capacitores, pero hay muchos valores que se encuentran en el mercado y que desafortunadamente, me voy a atrever a decir, no los conocen
porque nunca han tenido la oportunidad de buscarlos. Pero si ustedes los buscan, se van a dar cuenta que hay una cantidad de valores que incluso aquí en México ni siquiera se venden. ¿Por qué? Porque nadie los pide, ¿sí? Porque no los han utilizado. Pero sin embargo, ustedes los pueden solicitar para algún diseño en lo particular. De hecho, hay equipos electrónicos, muchachos, normalmente de equipo importado, que trae a veces valores de capacitores, por ejemplo, que aquí no van a encontrar. Definitivamente no los van a encontrar. Y uno dice, bueno, ¿y qué le pongo en reemplazo? Si se dañó y le aproximo, le hago arreglos. No, sí existen en el mercado, pero hay que comprarlo directamente con el distribuidor. Entonces, en ese sentido, yo no les recomiendo que nunca, ¿sí?, hagan un arreglo, definitivamente. O sea, sí hay los valores necesarios para lograr colocar el dispositivo que ustedes necesitan. Arreglos, pues los van a tener que hacer si se trata de una emergencia. Si no, pues no tiene ningún sentido que los hagan, muchachos, definitivamente. ¿Sí queda respondida la pregunta? Sí, profesor. Y otra pregunta. Sí. ¿Y dónde, bueno, qué compañías tendríamos que ir para, no sé, para conseguir esos tipos de valores? Ya sé que son extranjeras, pero ¿qué compañías? Sí, yo le recomiendo que consulte las que mencionamos ya con anterioridad. Newark es un distribuidor internacional de componentes. Sí, no sé si ya tuvo oportunidad de meterse a la página de Newark, si no, le sugiero que se meta a la página de Newark para que usted vea el universo de componentes que maneja. Y muy en lo particular, usted puede entrar, viene un apartado que se llaman elementos pasivos en el índice de Newark, métase a los pasivos y dele capacitores. Se va a encontrar, híjole, más de, no sé, 200 hojas de puros capacitores y sus descripciones. Ahí va a encontrar usted incluso tablas de valores de todos los capacitores con los que usted puede accesar para hacer algún diseño en lo particular. Entonces, yo recomiendo mucho Newark, repito, porque tiene una base de datos gigantesca, pero así gigantesca, de componentes y fabricantes a nivel mundial. El otro es DigiKey, y otro también que yo estoy seguro que lo han utilizado es Mauser, y el otro es Gemco. O sea, son de los 4 que yo normalmente pues, recomiendo, siendo el más accesible, el más económico, Newark, sí, definitivamente. Los demás, todos cobran flete. Newark es el único que no le cobra flete para entregarle los componentes, ahora sí que a la puerta de su casa. No sé si quede respondida la pregunta, señor. Sí, sí, muy claro. Muchas gracias. De nada, señor. Ok. Ahora, ya dijimos que nosotros calculamos el valor del capacitor, calculamos su voltaje de trabajo, pero en función de eso, pues qué tipo de capacitor, ¿verdad? Aquí yo les puse una tablita muy sencillita, ¿verdad? De rangos de valores de los capacitores. Obviamente, en función del rango de valor que yo obtenga en el cálculo, yo determinaré el tipo de capacitor a utilizar. También es importante, esto sí ya queda como tarea personal de investigación, digo, no los obligo, pero estaría maravilloso que ustedes lo checaran como un dato interesante para ustedes, que revisaran características o márgenes de temperatura que soporta cada uno de estos materiales. Porque recordemos que en función a dónde va a trabajar el diseño que voy a efectuar, será precisamente el material que seleccione del capacitor. No es lo mismo, y lo aclaro, no es lo mismo utilizar un capacitor de, no sé, de Mylar a uno de mica, ¿sí? O sea, definitivamente, o sea, cambian, tienen propiedades y respuestas diferentes a la temperatura. Entonces, bajo ese esquema, se deben de fijar ustedes. Los clásicos cerámicos, que la mayoría de ustedes ya ha manejado, ha manipulado, incluso vienen en diferentes empaquetaduras. Todo el mundo conoce, son los capacitores de disco. ¿Sí los ubican, muchachos, los capacitores de disco? Los de lenteja, ¿no? No. Bueno, O sea, efectivamente, los albañiles así le llaman. No, Es correcto. ¿Sí? ya soy albañil. Así le llaman. rayos.
de lenteja, o sea, hágame el bendito favor, señor. ¿Qué es eso? Eso es una falta de respeto. Entonces, vamos a decir que es de disco. Se llama de disco. Ah, Ok, es que de sí me lo acuerdo. enseñaron en la técnica. Sí, ¿Mandé? exacto. Así lo En enseñaron en la la prepa sí me lo vocacional. enseñaron. No, señor, pues, ¿en qué boca estuvo? Ah, no, yo estuve en una del estado, así que no. Ok. O sea, aquí algo. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Ya lo está viendo? Sí, ya se ve, profe. Eso. Este es un capacitor de disco. ¿Sí? Cerámico de disco. ¿Ok? Este es mylar o poliéster y este es electrolítico. ¿Ok? De aluminio. Este es electrolítico de aluminio, mylar, poliéster y este es cerámico. ¿No? Obviamente hay algunos cerámicos, tanto en inserción, estos que estoy mostrando son en inserción. Hay otros cerámicos en montaje de superficie, pero algo que voy a mencionar es importante. En la parte de atrás del capacitor, los que son más estables vienen con las siglas NP0. NP0. Muchos piensan que es NPO. No, es NP0. NP0 quiere decir por sus siglas en inglés Negative Positive Zero. Esto quiere decir que es un capacitor totalmente estable ante fluctuaciones de temperatura ambiente. Entonces, si ustedes, por ejemplo, buscan en Newark, van a encontrar capacitores de discos, estoy suponiendo. Por ejemplo, este que tengo aquí al frente, ¿sí? Este, de 40,000 picofarads, ¿verdad? Pero lo va a encontrar en notación comercial normal y en la notación NP0. Entonces, bajo ese esquema, ya dependiendo de su diseño, seleccionarán cuál es el que quieren que les envíe el proveedor. ¿De acuerdo? ¿Se comprendió eso, chicos? Sí, sí, profe. De hecho. Vamos a regresar para acá. Aquí estás. Entonces, retomando, decíamos que lo que vamos a hacer es justamente nosotros determinar cuál es el material ideal para mis diseños. ¿Hasta aquí alguna pregunta de lo que hay que determinar del capacitor de acoplamiento? Los únicos que llegan a variar de color son los electrolíticos. No, señor. No, También los fijos. Ok. También los fijos se llegan a variar, señor. Ok, de acuerdo, profe. Gracias. Ok. Duditas hasta aquí. Mm, ¿No hay dudas, chicos? No, profe. Bueno, bueno, de mi parte no. sí, yo, profe. Bueno, Dígame. estos valores que nos está dando, nuestro capacitor de entrada siempre va, bueno, y de salida van a variar en estos valores que están aquí en la tabla, o si salen de ese valor es porque está mal resuelto el diseño. No. Vamos a pensar lo siguiente. Es netamente un ejemplo lo que voy a decir, ¿eh? O sea, no Ujú, quiere decir que así se va a cumplir siempre. Yo tengo este diseño y a lo mejor cuando yo calcule el de entrada me aparece, lo calculo y es de 1 microfarad. ¿Sí? Repito, es un ejemplo que se me está ocurriendo. ¿Hecho? ujú. Entonces, yo veo aquí mi tablita. ¿Dónde caen los de 1 microfarad? Mm, De 100 pico. Ah, dijo un microfarad, ¿verdad? Un micro. De aluminio. Cae en aluminio, Ujú, aluminio. cae en tantalio. Cerámico. Espéreme, cae en aluminio, cae en tantalio y cae en niobium. Ujú. ¿De acuerdo? Sí, profe. Veamos que también
cae en el de Mylar, teflón, poliestireno y policarbonato. Ujú. O sea, aquí yo tengo de un micro, de un micro, de un micro y de un micro. ¿Sale? Pero lo interesante va a ser lo siguiente. Yo me voy a analizar el circuito y veo que aquí yo debo de tener un voltaje fijo positivo para polarizar a la base. ¿Sí lo ven? Sí. Ese voltaje fijo lo puedo mantener si pongo un capacitor polarizado. Los únicos polarizados son tantalio, aluminio y niobium. ¿Hecho? Ok, sí. Yo voy a descubrir, o más bien van a descubrir ustedes con el quehacer profesional, que los de tantalio, ¿sí?, es funcional, pero es mucho más caro que el de aluminio y no tiene o cubre todo el rango de voltajes como el de aluminio. Ujú. Por otro lado, también el de niobium, voy a tener un rango de voltajes muchísimo mayor que el de aluminio, pero es considerablemente el triple de caro. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Entonces, normalmente, si me sale de un valor promedio de 1 microfarad, 0.47 microfarad, etcétera, prácticamente se selecciona al de aluminio. Por economía, por un lado, y por rango de voltaje que trabaja. Ujú. ¿Sí? Sin Sí, embargo, si perfecto. usted dice, no, pues yo encontré el de tantalio que igualmente me maneja los, por decir una cantidad, 20 volts, 25 volts sin ninguna dificultad, bueno, considere nada más, por favor, esto sí es vital, la variación de la capacidad en términos de grados Celsius. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Sí, Eso no es vaya a muy, ser, ya depende de dónde lo vayamos a usar, ¿no? Bueno, a poner así es en qué temperatura se maneje el circuito, ¿no? correcto, es correcto, Ajá. es Ok, profe. correcto, definitivamente así es. Sí, gracias, profe. No, de nada. Vi por aquí un comentario en el chat. Está donde está. Chat, ¿dónde está el chat? Sí, es el compañero Garduño que si pregunta que si eso se sabe con respecto, lo de hablando económicamente, si se sabe ya con respecto a la práctica, el conocimiento. O sea, de la economía, no entendí otra vez la pregunta. Ajá, si hablando económicamente, o usted que dijo ahorita del que el capacitor de aluminio, Sí. que si ese conocimiento, vamos así de que, pues sí, por beneficio Experiencia. económico, ajá, que sí se obtiene por experiencia. Ah, sí, claro. Y de hecho, de alguna manera, obviamente, repito, es parte de la investigación personal que en su momento cada uno de ustedes llevará a cabo para familiarizarse con los dispositivos. Yo, como les comento o les comenté desde un principio, conocer dispositivos es importante en toda la extensión de la palabra. No solo que ustedes sepan, pues un condensador se construye con un dieléctrico y tengo material metálico en los extremos y que puedan definir la ecuación en términos de una integral. No, 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 no. No me refiero a ese conocimiento, me queda claro que lo tienen. O sea, para mí que ustedes conozcan dispositivos, independientemente que sepan cómo está construido y cuáles son las ecuaciones que lo definen, que lo conozcan, pero realmente que lo conozcan físicamente, ¿sí? Que ustedes pueden decir, bueno, conozco físicamente, no sé, todos los encapsulados, que conozco todos los materiales con que se construye, los colores, los códigos de colores con que lo interpreto, los códigos internacionales, las nomenclaturas. Eso para mí es que conozcan dispositivos, ¿sí? Para que no haya ninguna duda al respecto. ¿Sí? Vamos a pensar, aquí por ejemplo, se ve, si ven en la camarita, hay pues diferentes tipos de capacitores, véanlos todos estos de aquí, son capacitores diferentes. Y obviamente cada uno tiene particulares, sí,
características, justamente, cosa que tengo otro. No, creo que son los únicos, ¿sí? Que son condensadores fijos. Algunos incluso vienen aquí su valor grabado y el voltaje de trabajo. No sé si se alcance a ver bien. Voy a tratar de... Sí, Sí, dice Sí, dice 2N2. 2N, ajá, 2N2J630. Exacto. 2N2, ¿qué se imaginan que es? 2200 microfaradios sería. No, para nada. ¿Es el tipo? No, ¿Del? ¿Qué es? J. Un nano. 2.2 nanofarads. Ay, ay, ay. 2.2 nanofarads. La Entonces el de J abajo sería igual un nanofarad. Dice es un 1. nanofarad, es correcto. La J representa el 5% de tolerancia. Y 630 es su voltaje de trabajo. Sí, sí se ve, profe. ¿Ok? Estoy aquí tratando de verle para que se enfoque un poquito mejor donde está aquí está abajo. Sí. Sí se ve, profe. De hecho, J630, sí. esto es lo que yo necesito que sepan. Si hay otro por aquí. No, pues son los únicos que tengo aquí a la vista. Ah, el rojo. El rojo que está aquí. Es de dice 33 33 nano Sí, al a 10%. 10%. y 250 volts. exacto. Le grabaron la tolerancia, pero si no la tuviera, ustedes se tienen que saber el Código Internacional de Tolerancias. En el caso, por ejemplo, de que dice 10%, en el Código Internacional podría decir K. O sea, 33 nanos K 250. ¿De qué diferiría el que tenga el porcentaje a que tenga la letra del código, profe? El tamaño. Ve aquí, lo imprimieron en 2 renglones. Se dio la oportunidad, se prestó. Aquí arriba ya no cabe, nomás en un solo renglón. Entonces lo simplifican. El valor con el código internacional, la nomenclatura y el voltaje de trabajo. Sí. ¿Y ya lo vio? Sí, 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 sí cambia Sí, el profe. tamaño. Ese es el detalle, muchachos, exactamente. Ese es el grandísimo detalle que ustedes deben de conocer. No se vaya a caer esto. Eso es lo importante para mí que ustedes deben conocer, muchachos, de los componentes. O sea, que pueden decir, yo veo un componente y me lo mandan y viene en representación internacional, pues no tengo ningún problema. ¿Yo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Yo, profesor, por Sí. ejemplo, si usáramos un capacitor de tantalio, bueno, Ajá. por ejemplo, reparo una pantalla, ¿no? Y en la pantalla tiene un capacitor de tantalio. Uh-huh. Si yo le pusiera uno de aluminio, ¿tendría el mismo comportamiento? Ya, claro, poniendo que sea la misma polarización. Hay un detalle. La estabilidad del capacitor de tantalio es mayor que la estabilidad del capacitor de aluminio. Yo sé que muchos, cuando reparan, pues, viene el de tantalio. No lo encuentro, le pongo el de aluminio. Es lo mismo. No es lo mismo. La estabilidad térmica es otro rollo. ¿Por qué? Porque en el caso de los capacitores tiene variaciones en partes por millón. Dependiendo justamente del tipo de capacitor, esa variación puede ser grande. La variación nos obliga
a que la capacidad cambia dependiendo de la temperatura que alcanza el componente. Y otra Entonces, cosa, perdón. otra cosa también, Perdone. no, sí, otra cosa importante es, en el de tantalio yo tengo una degradación muy lenta a lo largo del tiempo. En el de aluminio tengo la degradación más rápida. Ustedes recordarán, y esto sí es de su clase de dispositivos, que todo capacitor tiene un factor de calidad, ¿sí? Un factor de calidad, un factor de rendimiento, el cual se degrada con el paso del tiempo. De hecho, el de aluminio prácticamente no tiene, el de tantalio prácticamente no tiene esa degradación, por eso viene sellado completamente. En el caso del de aluminio, se degrada el electrolito, el papel que viene internamente en el electrolito, en el de aluminio, se va degradando, se va secando y pierde, por supuesto, esa facultad del factor de calidad. Puede que ustedes lo midan y dicen, no, pues sigue midiendo 10 microfarads, pero como ya no sirve su factor de calidad, el condensador ya no, realmente ya no funciona, ya no almacena nada, pues es un vil ruido eso, literalmente, ¿no? Entonces, por eso es importante saber cuál es el capacitor que vamos a poner. En el caso de su pantalla, o sea, la mayoría de muchas pantallas en la actualidad traen capacitores de tantalio, precisamente para mantener una excelente estabilidad en el funcionamiento de los circuitos. Si usted no encontró el de tantalio y le puso uno de aluminio, provisionalmente le puede funcionar, pero yo le recomiendo que busque el de tantalio. Si no lo encontró en México, que es lo más seguro, mejor cómprelo en Newark. Ahí lo tienen. Para tenerlo presente, porque sí sé Sí, eso, sí, pensando sí, que pues, búsquelo, le igual. digo, en Newark o en DigiKey. Está bien, profesor. Muchas gracias. De nada, señor. Profe, lo que había comentado entonces, el de tantalio tiene una mejor estabilidad térmica, pero el de aluminio tiene estabilidad en los niveles Potencia. de voltaje, de Sí, potencia. sí. O sea, de hecho, en los circuitos de potencia se utilizan capacitores de aluminio. Por ejemplo, en los circuitos de control de motores, en redes trifásicas, en todo esto, se utilizan de aluminio, no de tantalio. De hecho, en un doblador de voltaje, todo esto se utilizan de aluminio, no de tantalio. En muchos casos se utilizan también los de niobium, que ya es de la, digo, vamos a decir nueva tecnología, en realidad no tiene nada de nueva, tiene como 10 años, pero probablemente muchos de ustedes ni siquiera los habían escuchado. ¿Sí ya los conocían? No. No, profe. No, profe. Son estos de aquí, niobium. Nada más porque usted lo llegó a comentar en alguna clase. Sí, le digo, es importante que ustedes los conozcan, muchachos, porque es material disponible para el diseño. Entonces, es importante que ustedes sepan que existe en el mercado para que puedan ustedes diseñar. Si no, pues, olvídense, van a tener ahí, imagínense qué barbaridad que lleguen ustedes a la industria y de repente le digan, a ver, ingeniero, por favor, cheques este condensador. Híjole, si se le queda viendo, ¿a poco es un condensador? Y qué vergüenza, ¿no? Para patearlos, ¿no? Ahí es cuando dicen, no, pues es que no soy ingeniero, o sea, soy un prestanombre, sí. Se retiran tranquilos, ¿no? Con la cabeza abajo. Pero como no va a suceder así, o sea, ustedes van a llegar con todo el conocimiento, sí, sí, sí. Soy el rey de la electrónica aquí, muchachos. Entonces ya, tranquilo, dominan la situación ahí en la empresa en la que trabajen, jóvenes. Ok, de acuerdo, profe, claro que sí. Eso, así debe de ser, señor. Perfecto. Bueno, pues vamos a hablar del capacitor de puenteo del emisor, este que está aquí. Este. ¿Cómo se calcula? Bueno, pues igual de una manera, con la misma fórmula como lo estamos viendo aquí. 1 en 2pi, la frecuencia de corte inferior por la reactancia del capacitor. Aquí lo interesante es que la reactancia del capacitor la vamos a igualar a la décima parte del resistor de polarización con el que está en paralelo. Siempre. O sea, la reactancia de mi capacitor tendrá que ser
la décima parte de la resistencia de polarización del emisor. ¿Sí? Por eso aquí está la formulita. La reactancia del capacitor será 10 veces menor a la resistencia de polarización del emisor. Ya que tengo ese valor, como en este caso, es 1000 ohms, la décima parte son 100 ohms, ¿estamos de acuerdo? Entonces yo pondré aquí los 100 ohms. Vamos a pensar que la frecuencia de corte inferior sean 200 Hz, por decir una cantidad. Calculen el capacitor 1 en 2pi, 100 Hz por 100 ohms. ¿Cuánto les da? $15.91 microfarads. Fíjese, 15.91 microfarad. Aquí el truco para asegurarme que el capacitor funcione eficientemente cuando esté la frecuencia de corte inferior, al valor que yo obtuve de 15 punto y pico, le sumo el 50%. Sí, dio 15. No, perdón, 1.5 faradios. De 15 micros, ¿a cuánto sube con el 50%? Es 15.91 por 10 a la menos 6 por 1.5. 22, ¿no? 22 microfarad, exactamente. Sí, Entonces, este capacitor se pone de 22 microfarad. ¿Por qué? Nosotros necesitamos que la reactancia de este capacitor sea cero antes de que llegue la frecuencia de corte inferior. Por eso le aumento un 50%. ¿De acuerdo? O sea, estoy obligando a que esta reactancia se haga cero mucho antes de la frecuencia de corte inferior, para que cuando llegue la frecuencia de corte inferior, ya el transistor está a máxima ganancia. Porque obviamente con la reactancia de este capacitor se hace cero a la frecuencia de corte inferior. Desaparece este resistor y el emisor se aterriza a tierra, logrando con ello precisamente la máxima ganancia. Entonces, por eso es que se aumenta el 50% el valor de este capacitor. ¿Se entendió, muchachos? sí, profe. Sí, Eso es profe. importantísimo. Dígame. Nada, profe, sí se entendió. Ok, perfectísimo. Bueno, y obviamente, ¿qué pasa si este capacitor falla? Veámoslo. Si este capacitor falla o lo calculo mal, el resistor de emisor no desaparece durante la operación del circuito. Y al no desaparecer, en la función de transferencia, en el denominador tengo que sumarlo. Ustedes recordarán que aquí teníamos 3600 entre 10. En el ejercicio de aquí. Sí, profe. Eso, que nos daba una ganancia de 360. Exactamente. Si yo calculo mal este capacitor, La ganancia entonces, baja, ¿no? entonces queda presente la RE. Pues vuélvanlo a calcular. 3600 entre 1000 más 10. O 1000 entre 3600 entre 1010. ¿A cuánto queda la ganancia? 3.56. O sea, para el perro. O sea, en vez de tener mi ganancia máxima de 360, cayó a 3. Eso ya no amplifica nada, eso ya es una burla, ¿no? Casi 4. Si se fijaron, de amplificar 300 veces una señal, lo amplifica nada más 3 veces. Sí. O sea, realmente mi amplificador está fallando. Por eso tengo que calcular eficientemente el capacitor del emisor. Y para asegurarme que yo tenga esa máxima ganancia, siempre le voy a sumar el 50% al valor calculado. ¿Me expliqué, muchachos? Sí, Sí, profe. profe. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No. Obviamente,
¿A qué voltaje? Pues al del emisor por 2. Polarización. ¿Se dan cuenta? Porque en sus extremos, el capacitor de emisor que recibe el voltaje del emisor para asegurar un buen funcionamiento 2 veces. 2 veces el voltaje de polarización del emisor, y con eso ya compro a mi capacitor, y obviamente en base al valor que yo obtenga, que fue de 22 micros, ¿verdad? Pues yo veo, pues, aluminio. O sea, es polarizado 100% el capacitor que va en el emisor. ¿Sí se dan cuenta, muchachos? Sí, sí, profe. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. No, No. no, profe. Ok. Bueno, en la siguiente clase arrancaríamos con el circuito colector común. ¿Sí? O sea, hasta ahorita, emisor común. ¿Hay dudas del emisor común, muchachos, por favor? No, creo que no, profesor. Creo que no, profe. ¿Dudas, No, jóvenes? profe. Yo digo ya, como sea, de alguna manera vimos la polarización, cómo hacemos la curva característica, ubicamos al punto Q de estabilidad, etcétera. Ahorita es la primera parte, que es justamente el análisis con la señal en el emisor común. En la siguiente clase vamos a ver el análisis del colector común, y yo espero que nos dé tiempo del base común, ¿sí? Para de alguna manera avanzar y hacer un ejemplo de más completo de análisis de un amplificador de por lo menos 2 etapas. ¿De acuerdo? Entendido, profe. Sí, profe. Sí, sí, profe. ¿Dudas, profe. jóvenes? ¿No? Dígame. Quería ver si me permite presentar algo rápido, Sí, señor, dígame. pero si puedo compartir mi pantalla se lo agradecería. Sí, señor, pues no veo ningún problema. Adelante. Vale, a ver, permítame tantito. Sí. Sí tiene ahí para compartir, ¿verdad? Ok. Sí está viendo, ¿verdad? Sí, sí estoy viendo. Ok, pues le decimos hacer como que un pequeño detalle, mis compañeros, bueno, todos los compañeros por su cumpleaños. La jefa de grupo nos comentó que ayer fue su cumpleaños. Sí, así es, señor. Entonces, pues, feliz cumpleaños. Ya. No, muchas gracias, muchachos. Feliz Sí, cumpleaños, efectivamente. profe. Feliz cumpleaños, profesor. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias, jóvenes. Profesor. Muchas No dice gracias. cuando acabe de leer. Sí, leí. ¿Ya leyó esta? Lo estoy leyendo. Muchas gracias. Sí, ya lo leí. Pues me dará mucho gusto verlos si no a todos, pues a la mayoría de ustedes, ¿verdad? Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Mil gracias, mil gracias. Dicen que así se debe de felicitar a un politécnico. Maravilloso, fantástico, ¿no? No Muchas se gracias, menos, muchachos. profe. Y espero que lo último sí se escuche, porque si no va a ser algo medio sin sentido. Me dice si sí se escucha. ¿Sí se escucha? Sí. Ok.
Estas son las mañanitas en los tiempos del COVID. Que cumpleaños tan extraño, pues no podrás ni salir. Tranquilo, no te preocupes, muy bien te la pasarás. Es más, hacemos un show que sea una fiesta virtual. Qué rara está la mañana en que vengo a saludarte. Pero no más por mensaje, no vayas a cambiarme. Ay, te doy el regalito después de la cuarentena. Si acaso no la libras, pues me ahorraré una media. Hay que ver que el lado bueno lo pudiste celebrar. Hoy brindemos aunque sea con el antibacterial. Muchas gracias. Cumpleaños. Muchas Felicidades. gracias, jóvenes, de verdad. Les agradezco infinitamente. En serio, muchísimas gracias. Súper detallazo, muchachos. Mil gracias. Qué bueno que le haya gustado, profe. Ahí se lo Me dejan mandó sin con la palabras, jefa. chicos, de verdad, me dejan sin palabras. Súper sorpresa, no me imaginé nada de esto. Pensé que se trataría algún punto en particular. No, profe, Gracias, solo tenemos chicos. la intención de felicitarle. No, muchas gracias. Se les agradece infinitamente el detallazo, muchachos, créanmelo. Aunque sea virtual, profe, pero pues ya ve que con esto del COVID pues, no nos podemos. Lo oí un poquito lejos, señor Emanuel. Aunque sea virtual, profe, que. ¿Ahora sí me escuchó? Un poquito lejos, pero lo estoy escuchando. Lo que quiso decir fue que, aunque sea virtual, le manda un abrazo. No, muchísimas gracias. De regreso para todos, muchachos. De regreso para todos, se los agradezco infinitamente. Y claro, a los que aquí me escribieron, me dará gusto poderlos ver en la especialidad, por supuesto. Y primeramente, Dios, pues esto avance bien para todos y pues hay oportunidad de vernos, ¿no? Porque aquí los veo, ¿sí? Pero seguramente a la hora que los vea, de repente, pues no sé, me da la impresión que veré a alguien así. ¿Qué onda, Chigrín? ¿Cómo estás? ¿No? O sea, enormes los muchachos. Tal vez. Sí, a lo mejor creo que por ahí, o que diga yo, a ver, quiten este muro y quiten, pues es Esteban, ¿cómo está Esteban? O sea, entonces me dará mucho gusto, por supuesto, el día de mañana poderlos ubicar realmente en persona y francamente sensacional, porque aquí vemos el rostro, ¿no? Definitivamente. Muy, muy informal, me atrevo yo a decir, pero Dios mediante nos dé oportunidad de podernos ver y saludarlos, muchachos. Me dará mucho gusto poderlos saludar de manera personal a todos y cada uno de ustedes. Gracias, profesor. Igualmente. Gracias, profe. Espero que se lo haya pasado muy bien. Feliz Bien, cumpleaños. aquí encerrados, muchachos, porque no es momento de andar haciendo nada, ¿no? Ya tendremos tiempo de festejar con una coronita. Ah, me late. Del asteroides, profe. No, ese es un lugar peligrosísimo, señor. Pero bueno, Vale, chicos. Los dejo que vayan a descansar, muchachos, a ver la gloriosa caricatura que siempre nos espera al final de la clase, para que no haya ninguna dificultad. sale, Claro profe. que sí, profe. Profe. Que Gracias, descanse. Nos profe. vemos. Muchas Gracias, profe. gracias nuevamente. Hasta luego, Profe, profe. descanse. Profesor. Hasta luego, profe. Cuídense mucho, por favor. Sí, profe, gracias, igual. Igual, profe, va. Hasta luego, profe. Se la bonito, joven.